acompañarnos en el día de hoy, en donde se va a hacer la presentación de los resultados de la encuesta que varios clústeres han hecho sobre necesidades educativas, lo cual para la universidad es algo muy relevante y de gran interés. Me acompañan en esta mesa, los voy a presentar, aunque luego irán hablando en diferentes momentos. Empiezo por mi derecha, Mario Díaz Fernández, que es catedrático de Ingeniería Química y además es el director de la asociación y del clúster de Industrias Químicas del Principado de Asturias. Doña Ángela Santianes, que también es egresada de esta universidad y presidenta del Consejo Social de la Universidad. Víctor Carriano, vicedecano de la Facultad de Química, y Jorge Álvarez, que es de Bayer y que además es el presidente de la Asociación y del Clúster de Industrias Químicas del Principado de Asturias. Y para comenzar este acto tiene la palabra el profesor Mario Díaz. Gracias, Susana. Gracias, vicedecano, por organizar este acto. Gracias al resto de miembros de la mesa y a todos los compañeros que estáis aquí. Bueno, pues de forma muy breve, primeramente el objetivo de este acto es aproximar cuáles son las necesidades de la industria y cuáles son las capacidades de los investigadores. Ese es un poco el principal objetivo. De otra forma, que coincidan, ver si coinciden los intereses o las necesidades de cada uno. Eso es un poco lo que estamos buscando y organizamos, trabajamos para procurar eso, ¿no? Claro, esto para muchos de vosotros podéis decir que esto es un objetivo muy antiguo y efectivamente, esto llevamos muchos años intentándolo y va a ser un objetivo continuo, porque cambian las personas, cambian los temas, cambian las normas y va a ser un trabajo continuo que a mí incluso me recuerda de hace 25 años cuando estaba promoviéndolo desde la universidad, hace ya 25 años. Bueno, ahora estamos promoviéndolo desde la empresa, o sea que este flujo de una u otra dirección creo que siempre es interesante y va a seguir siendo así, y va a haber que seguir haciéndolo. Susana, vas a tener que seguir haciéndolo continuamente y tu sucesor y los sucesores de tu sucesor será algo que hay que hacer continuamente, ¿no? Estamos haciendo unas presentaciones en distintos centros, en la universidad y también en el CSIC, que hicimos el último la semana pasada en el INCAR, y allí me felicitaba por tener de jefe, ya se lo comentaba a Jorge, a un antiguo alumno. Jorge es antiguo alumno mío y ahora es mi jefe porque él es el presidente del clúster y yo soy el vulgar director o coordinador del clúster, o sea que es un placer tener así a jefes amigos. Y ahora también tengo otro jefe que también ha sido alumna, que es Susana, que también ha sido alumna y que también es jefa porque soy de la universidad y por tanto también. Es más, también el vicedecano también es mi jefe, ¿no? Porque muchos jefes. La única que no es jefa mía en esta mesa es Ángela. Hay que ponerle remedio a eso. Bueno, pues solo un comentario literal, además de estas indicaciones previas, ¿no? Bueno, la historia de la industria, como todos sabéis, va muy ligada a la historia de la ciencia y por supuesto a la ingeniería. Sin la industria, la química, lo que se enseña en química, no sería lo que es. Sería otra cosa distinta, mejor, peor, supongo, pero es muy importante el papel o la consideración por parte de la gente, de la ciencia, por supuesto, hacia el interés de la industria. O sea que todos tenemos que estar pendientes desde la universidad en cómo está la industria. Si la industria no se mantiene, no sube, pues será malo para las personas de la universidad y en eso estamos todos, creo, ¿no? En procurar que eso crezca, ¿no? De hecho, no sé si sabéis, sí, supongo que sabéis que cuando se reinstaló la Facultad de Ciencias en la Universidad de Oviedo, en el año 1895, tras 35 años de cierre, estuvo 35 años cerrado por culpa se decía que había pocos alumnos, pero cuando se reinstaló, el motivo principal para reinstalarlo en 1895 era que hacía falta para la industria en aquel momento el carbón, o sea que ese fue el elemento que favoreció y que promovió la Diputación Provincial de aquella y el Ayuntamiento de Oviedo, o sea que la creación, o recreación no sería la palabra, el reinstalarse la Facultad de Ciencias, que desde entonces
no ha parado, fue debida al interés que tenía para la industria, en este caso del campo. O sea que es muy importante para nosotros ese efecto, ¿no? Y desde luego para la gente de ingeniería química, pues mucho más, ¿no? O sea, mucho más. La historia de la industria, la historia de la ingeniería, hasta hace muy poco era casi absolutamente la historia de la industria, en el caso, por ejemplo, de la ingeniería química y en general. Por tanto, doble motivo para que hagamos el esfuerzo, o haga en este caso yo, el esfuerzo de unirlo y relacionarnos y mejorar conjuntamente, ¿no? Algo que hicimos hace ya 25 años cuando se creó la Asociación Incluster de Industrias Químicas, hace 25 años ya, y de hecho este año celebramos el 25 aniversario. Y bueno, este acto que tenemos, o esta actividad, forma parte de las actividades de los 25 años de la Asociación Incluster, ¿no? El objetivo de la Asociación Incluster, pues lo tenéis en la página web indicado y seguramente lo habéis oído muchas veces, pues es contribuir a la mejora o a promover las mejores perspectivas para la industria química en Asturias bajo un punto de vista técnico. Este es un poco en media línea el objetivo de esto, ¿no? Y dentro de ello, pues el pasado año, hablando entre varios, en particular con Ángela, que ya era presidenta del Consejo Social, también eres jefa mía entonces, si eres presidenta del Consejo Social. Estoy muerto. Pues hablando con Ángela y también con Jorge y con otros miembros del clúster, pues hablamos de que convenía hacer algún tipo de aproximación y contribuir, esa cosa que decía antes de algo continuo, que hace falta una cosa continua, contribuir a ver los intereses de cada uno y ver si los ajustábamos unos a otros, ¿no? En ese momento también conseguimos involucrar también a los otros 3 clústeres más relacionados con este sector en Asturias, el de FEMETAL, el ECO, que es el de procesos ecológicos y de sostenibilidad, y el de TIC, y el TIC. Y con esto de aquí organizamos unas preguntas que básicamente van, como luego señalará Jorge, van en la dirección de indicar qué considera son opiniones o intereses de las industrias en formación y en innovación. Ese es más o menos el objetivo, ¿no? Lo que luego se va a presentar, ¿no? Lo hicimos los 4 clústeres y a partir de ahí se elaboró un documento globalizando, es decir, que el documento que se va a presentar aquí es un documento globalizado, que da un poco la idea de cuáles son los intereses de la industria. Alguien va a poder decir al final que faltan los detalles. Bueno, los detalles están ya en las preguntas individuales, en las respuestas individuales de cada una de las empresas. Por tanto, si dentro del tiempo que se considere, si se quiere tener alguna idea más en torno a alguna de las cosas que se presentan aquí, pues habrá que ir a los documentos originales, es decir, a los datos en bruto, ¿no? Pero esto sí que es interesante porque señala temas generales, Si alguien está interesado luego, ya digo, en alguno de esos temas, pues que nos lo pida. En muchos casos os pasaremos el contacto con las personas de los otros clústeres, que en la anterior estaban todos los clústeres presentes, hoy pues hay menos, pero hay gente también de otros entornos de investigación. Y bueno, pues a partir de ahí comunicamos y relacionamos con las personas interesadas. Y una vez que tenemos los datos, en mayo planteamos ya exponer los resultados, fuimos viendo cómo organizarlos y esto es un poco por el motivo por el que nos encontramos aquí. A partir de aquí, pues si podemos contribuir de forma sucesiva a utilizar estos datos y a ayudar en lo que tanto a las empresas, que es desde donde yo en este caso estoy hablando, como desde la universidad, pues estamos intentando. Nada más. Muchas gracias, Mario. Tengo la palabra, yo creo que Jorge vas a proceder directamente a la presentación. Sí. Bueno, buenos días por mi parte. Bueno, lo primero decir que estoy encantado de estar aquí. Como decía Mario, estamos de ronda por varios sitios, pero lógicamente cuando uno juega en casa pues es especial, ¿no? Yo antes comentaba que todavía me acordaba, y ya llovió, fue en enero del 96, pues cuando estaba yo aquí encima y tenía ahí el tribunal de tesis delante, ¿no? Y estaba, por cierto, todavía con, ¿cómo se llama? Con las filminas estas, ¿no? Yo fui de los últimos que hice. Y
tenía todas las gráficas, tengo al director de tesis aquí, que es Fernando. Las gráficas las habíamos hecho ahí con Macintosh y con un programa que se llamaba Kaleidograph, que bueno, no era tampoco habitual ya usar esos programas, ese software, pero sí que al final lo que fue la presentación todavía puse Filmina, ¿no? Me encontraba más cómodo. Y ya digo, parece que fue ayer, digo, tengo relación con la facultad, vengo también al máster de Ingeniería Química con Salvador Ordóñez a dar alguna asignatura de vez en cuando, bueno, y con Mario, pues lógicamente tenemos mucho contacto con el tema de la industria química del proceso de Asturias, pero ya digo que, bueno, encantado de estar aquí. Bueno, como dijo Mario, vamos a ver los resultados de la encuesta y ya comentó él un poco y quiero reiterarlo. Aparte de lo que vais a ver, hay datos en bruto por detrás que hemos agrupado un poco, pero no penséis que los hemos tocado demasiado o hecho muy académico. Preferíamos lanzarlos tal y como las empresas dicen, ya digo, con un poco de agrupación, ¿no? Para no ser repetitivo, y que luego si alguien de verdad tiene interés en una determinada área, iría con la empresa o las empresas o el sector que está más interesado a explicarlo ya en detalle, ¿no? Por eso ya digo, no esperéis una presentación académica. Y está dividida en dos partes. Una es en qué pensamos las empresas de todos esos clústeres, con lo cual no pensemos solo en industria química y de proceso, pensemos también en metal, pensemos en tecnología, información, comunicación y pensemos en construcción, ecología. Pues ¿qué vemos? Que las empresas hoy se necesitaría hacer investigación, desarrollo e innovación. Y luego parte 2, ¿qué vemos? Que se necesitaría formativamente, pensando especialmente en la gente joven que se incorpora a las empresas, pero no solo la gente joven, sino también en los que ya están en las empresas, qué áreas de formación vemos que se deberían potenciar, ¿no? Bueno, pues empezamos con la parte 1, investigación, desarrollo e innovación. Están un poco agrupadas, como dije. Empezamos con una preocupación que hay, optimización de tratamiento de aguas residuales, minimización de emisiones. Claro, todo esto tiene que ver con el tema, sabéis, de muchas directivas comunitarias que acaban al final transponiéndose en el país o en las comunidades, ¿no? Y que cada vez son más exigentes en lo que son los niveles de contaminantes que pueden tener los efluentes que tenga cada industria y además en la utilización de las mejores técnicas disponibles, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí veis la optimización de tratamiento de aguas residuales, minimización de emisión de aguas afluviales, todo lo que es efluentes acuosos, contenido en contaminantes, bueno, ahí pone principios activos o sólidos en suspensión, bueno, en cada empresa lo que se necesite. Valoración de residuos, ahí salió orgánicos, no hace falta que sean orgánicos o inorgánicos, da lo mismo. Este es un tema que tiene una componente doble. Una parte es la puramente que un residuo que se genera en una industria pueda ser utilizado en otra. Pues, seguramente necesita ser modificado, ¿no? Es difícil, alguna vez se da, que justo tal y como sale el residuo ya le vale para otra industria como materia prima o al menos como ser aprovechado, pero la mayoría de las veces hay que pegarle una modificación, ¿no? Claro, y si eso es nuevo, pues lógicamente requiere investigar sobre ello. Y luego está un tema normativo que ese ya es otro cantar, pero que habitualmente algo que está catalogado ya como residuo, administrativamente cambiar eso a subproducto o a materia prima o trae tela también. Entonces, pero todo lo que se haga en la línea de valorizarlo, lógicamente es interesante desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista económico, ¿no? Lo mismo con los residuos peligrosos, pues a veces hay que modificarlos para transformarlos en no peligrosos, ¿no? Y muchas veces pues no se sabe cómo, y ahí hay otro área de investigación interesante. Nuevas aplicaciones, es evidente. El último, gestión de residuos de construcción y demolición, es muy específico del sector de la construcción, porque lógicamente tiene muchos residuos y muchas veces difícil de reciclar o de qué hacer con él, y bueno, eliminación de nieblas, ¿no? Esto es lo que salió en ese punto. Segunda parte, que no llamará, seguramente no será sorpresa, pues porque está muy en boga ahora, todo lo que es la generación de hidrógeno verde, todo lo que es descarbonización y todo lo relativo al CO2. En el CO2, como veis, el tema de lo que es captura, almacenamiento y posibles usos, ¿no? Bueno, el otro día que estuvimos en el INCAR, nos trasladaron que ellos sobre eso están
ya es una de las líneas de investigación que tiene, ¿no? El hidrógeno verde, sabéis que, bueno, tiene ahí su tecnología. El gran problema ahora mismo es que económicamente, pues, no quiero decir que no es viable, pero económicamente es dificultoso en determinados procesos. El tema de la huella de carbono. La huella de carbono, claro, la idea es reducirla, lo primero que hay que hacer es medirla. Pues al día de hoy existe algún método para poder medir el end-to-end que se llama, ¿no? Todo lo que es toda la cadena y todo el ciclo de vida de los productos. Lo bueno es medirla por producto, y lo bueno sería tener métodos que sean estándares y te permitan comparar, por ejemplo, con otros productos, ¿no? Eso se está desarrollando, pero todavía hay mucho campo de investigación, y una vez medida, pues lógicamente el siguiente paso es reducirla, ¿no? Reducir huella de carbono, gases de efecto invernadero, emisiones de CO2, pues en todo eso salió de mucho interés en la industria. Descarbonización térmica. La industria muchas veces, especialmente en este caso la industria química y de proceso, pues tiene dos patas grandes. Una es la descarbonización de lo que es el consumo de energía eléctrica, que es relativamente sencillo, ¿no? Con la utilización de energía renovable, pero luego está el tema del vapor. Pues la mayoría de las industrias pues generan su vapor para poder luego calentarlos en los procesos. Esa generación de vapor, por ejemplo, pues utilizando gas natural, quemando gas natural, obviamente saca CO2. La descarbonización ahí a temperaturas más o menos bajas, cuando tienes vapor, no sé, pues 20, 30 bares o no sé si 200, 250 grados centígrados, algo así. Bueno, ya empieza a haber tecnología, por ejemplo, lo que son las calderas eléctricas, con sistemas de almacenamiento de sales fundidas, bueno, que se está desarrollando y puede ser una vía, todavía hay que desarrollarla más, pero puede ser una vía buena. Sin embargo, a temperaturas y presiones superiores, en ese vapor todavía está todo muy verde, ¿no? Y ahí hay un campo muy interesante, ¿no? Empresas que utilicen temperaturas por encima de 500 grados centígrados, la descarbonización térmica es a día de hoy muy difícil, ¿no? Y ahí sale como una de las áreas de investigación claves. Otro área, está ahí puesto automatización, monitorización digital, inteligencia artificial, bueno, el nombre es lo de menos, ya veis. Implementación de sistemas de automatización avanzada, siempre con el tema de intentar mejorar la eficiencia operativa, eso es fundamental, ¿no? Cuando pensamos en la empresa, pues lógicamente la eficiencia siempre está ahí, y reducción de errores humanos, ¿no? No es solo que muchas veces se piensa, pues, bien sea inteligencia artificial, que se dará luego, o automatización de procesos, es decir, pues disminuir recursos o disminución de gente, sino sobre todo disminuir fallos, ¿no? que te ahorra mucho dinero luego en lo que es el desecho de materiales, ¿no? De productos que a lo mejor no cumplen. La digitalización de los procesos industriales, la monitorización digital siempre con la idea de tener los datos en tiempo real, y aquí se refiere por una parte a lo que es el proceso, que bueno, eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Pues si yo en un proceso tengo que medir presión, temperatura, tiempos, pues tratar de tener un tiempo real, porque las decisiones que tengas que tomar, pues lógicamente estarán mejor informadas, basadas en datos, y por tanto podrás controlar mejor el proceso y evitar que a lo mejor pues, un lote o una cantidad de producto determinada salga no apta, ¿no? Pero también es muy importante unir eso con calidad. Es decir, porque generalmente pues, los procesos acaban teniendo unos análisis determinados de calidad, en base a los cuales, eso más los datos de producción, se puede hacer la liberación del producto o no. Bueno, el tener los datos de calidad también en tiempo real, del mismo modo que los de producción, permitiría que las personas que están en calidad, cuya misión es hacer la liberación del producto final, lo hicieran también casi en tiempo real. Con lo que eso tiene también de acortar lo que es la cadena de distribución, lo que es acortar los tiempos, acortar los stocks, que tiene impacto en que al cliente le puede ir el producto más rápido, y luego impacto también en lo que es el working capital, ¿no? El capital circulante que necesitan las empresas, ¿no? Esa es un poco la filosofía que hay detrás de esto. La inteligencia artificial, como no, y aprendizaje automático.
ya digo, con la idea de optimizar procesos, predecir fallos, mejorar eficiencia, precisión. Bueno, optimización de procesos industriales, reducción costos, tiempo, yo creo que esto es un poco repetitivo. Lo que decía de calidad, productividad. Y una cosa que ahí sale específica para el sector de la construcción, lo que es el uso de drones en control de obras, pero no solo es en el sector de la construcción, ¿no? También hay industrias, por ejemplo, de estas que tienes tuberías enormes a alturas enormes también. Muchas veces, si sospechas que puede haber una fuga, que puede haber un poro, montar ahí unos andamios, hacer que suban personas para mirarlo y luego bajar, prepararlo todo y volver a lo mejor para soldar. Es un lío tremendo. Si tienes un dron que te ande por ahí y te detecte si de verdad hay una fuga, si no, dónde está la fuga exactamente, pues lógicamente te aligera mucho el trabajo, te lo facilita la tarea, ¿no? Esta es muy específica, salió de industria farmacéutica. Bueno, la primera parte parece muy clara de investigación en nuevas formulaciones, en nuevas moléculas o una molécula ya existente, pero tratamientos con distintas formulaciones. Producción sostenible. Sale aquí en la industria farmacéutica sobre el uso de recursos renovables reciclables, porque debido a la legislación, una cosa que parece evidente muchas veces en la industria química, y es que, pues, no sé, un disolvente que me sale del proceso de una cristalización, tengo ahí unas aguas madres, digo, pues destilo, recupero el disolvente y para adentro otra vez de proceso. En la industria farmacéutica no es tan sencillo, y muchas veces requiere de unas técnicas determinadas para, no solo con destilación, sino para disminuirle el contenido de no sé qué impureza a niveles bajísimos, porque si no el regulador no te deja introducirlo al proceso, ¿no? Entonces ahí hay mucha investigación. Yo tengo un caso muy claro que es la acetona. Nosotros pagamos por la acetona, no sé si 3 veces más o 4 veces más de la acetona normal, porque exigimos una cantidad de agua, no me acuerdo ahora, pero inferior al 0,1% o 0,01%, una cosa que es muy difícil en el proceso normal de la acetona, ¿no? Del gumeno que nos sale el fenol, la acetona, es muy difícil de traerla. Pues necesitamos temas adicionales. Luego, biotecnología, bueno, toda la parte bio en farma ahora está muy en moda con la idea de hacer tratamientos personalizados, ¿no? Y ya lo que son las moléculas de síntesis química, las que en el sector se llaman small molecules, bueno, son las más ampliamente utilizadas todavía, pero la gran parte de la investigación está yendo ya a moléculas ya más largas con tema de biotecnología, que puedan hacer tratamientos casi personalizados, no digo ya persona a persona, pero sí por agrupaciones pequeñitas de pacientes, ¿no? Bueno, y la nanotecnología, ¿no? Que cada vez se aplica más, en este caso, para la administración de los fármacos, ¿no? Y para asegurar que el fármaco llega a la diana donde tiene que llegar, al órgano donde tiene que llegar, y que haya la liberación en el momento que toca, ¿no? Otro muy específico que salió, industria química, ahí no sé si Ángela de esto si quiere comentar algo, los perfluoroalquilados, ¿no? Que me parece que es como se llaman esas sustancias, ¿no? Que, bueno, son sustancias que son, yo entiendo, si no me equivoco, aquí habrá gente que sabe más que esto, resistentes al agua, a las grasas, que se usan, por ejemplo, en las sartenes. Y el problema que tienen es que son moléculas muy estables y que luego es muy difícil de estar mucho tiempo en el medio ambiente, incluso si entran en las personas, pues en los seres humanos, y no es fácil su degradabilidad, ¿no? O biodegradabilidad, ¿no? Bueno, pues ahí hay un campo también de investigación, que como es un tema muy específico, si alguien tiene interés en ello, pues con las empresas donde ha salido esto podemos hablarlo. Vale, eso era lo que salía en la parte, ya digo, de investigación, desarrollo, innovación. Como veis, cosas todas muy transversales y que están agrupadas, pero que salen en casi todas las respuestas de las empresas. Ahora pasamos entonces a las necesidades de formación. No va a extrañar que, claro, si quieres investigar y hacer desarrollo en unas áreas, seguramente quieres tener gente formada también en esas áreas, ¿no? Con lo cual vais a ver que se solapa en determinados casos. Primero, cuando hablamos de necesidades generales, hay cosas que salen, como por ejemplo eso que dice ahí, habilidad de gestión de proyectos, planificación, ejecución, capacidad analítica, resolución de problemas. Es muy importante entender que hoy en las empresas, sobre todo cuando llegan
personas nuevas, ¿no? Aparte de lo que es puramente el día a día, que dices, bueno, entro en la rutina y más o menos ya está todo lanzado, siempre hay proyectos. Hay proyectos bueno, pues que se necesitan gestionar, de cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar, o cosas absolutamente nuevas. Y ahí es muy importante el saber gestionar eso desde el punto de vista de que sean proyectos ágiles, rápidos, ¿no? Con las metodologías estas nuevas, con los scrums, los sprints, ¿no? Bueno, todo esto para olvidarse un poco de lo que era el concepto más tradicional de yo tengo un proyecto y voy a hacerlo perfecto desde el principio, 100%, todo excelente, tarde lo que tarde, ¿no? Bueno, nunca fue tarde lo que tarde, ¿no? Y gaste el dinero que gaste, lógicamente todo tenía un límite, pero ahora se está yendo más a yo voy a tener muy rápido lo que se suele llamar un mínimo producto viable o una mínima solución viable, que la voy a tener, ya la puedo probar y luego a base de iteraciones ya la iré mejorando, ¿no? Hasta tener el producto final, o a veces no hay ni producto final, porque siempre vas mejorando de manera continua, ¿no? Pues el saber hacer eso te hace que acortes mucho, por ejemplo, en un producto nuevo, lo que es el time to market, el tiempo que pasa desde que empiezas a hacer eso hasta que el producto está en el mercado, y lógicamente es una ventaja competitiva tremenda para las empresas, ¿no? Entonces, eso se necesita, que las personas vayan con esa mentalidad y tengan formación en esa manera de gestionar los proyectos hoy, que es distinto a como se hacía en el pasado. Trabajo en equipo, comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas. Obviamente no creo que extrañe a nadie que salga, pero ahí sale. Centrado en FP, el tema de itinerarios mixtos y lo uno con lo que pone abajo, proyectos duales, TIC Industria y diseño de microcredenciales. Esto que el clúster TIC, por cierto, lo está aplicando y con bastante éxito, están todos muy contentos, es fundamental en el sentido que muchas veces las empresas necesitamos una formación muy específica y muy práctica, ¿no? Necesitamos que haya personas que sepan hacer algo muy concreto en un campo muy concreto. Lo importante no es que puedan dar una disertación teórica tremenda, sino que vayan al grano y sepan hacer eso y ponerlo rápidamente a funcionar, ¿no? Y ahí las microcredenciales pensamos que es un modelo óptimo. Ya digo que el clúster TIC lo está utilizando y son créditos, no sé cuánto era, temas de máximo de 15, ¿no? Pues 15 créditos y tú puedes ir acumulando esos créditos de estos que en principio parece un paquete aquí de 15, otro de 15 aquí, que parece que no está muy unido con el otro, bueno, pero eso a las empresas nos viene muy bien. Y luego los proyectos duales, lógicamente, pues claro, en el clúster TIC hay veces que van a hacer prácticas en una empresa y ya le ponen un reto que tiene esa empresa. Claro, los chavales que van a hacer eso, obviamente no esperas que lo resuelvan, si lo resuelven encima muy bien, ¿no? Pero resolver no te lo resolverán enteramente, pero bueno, te pueden dar alguna pista y si no, ellos están entrenando de cualquier manera, aunque sea un fracaso lo que pase ahí, aprendes de lo que ha salido mal y te has entrenado en una cosa que es real, en un problema que es real, independientemente que digas, joder, y no encuentro la solución. Bueno, pues muy bien, pero te has enfrentado a ello, ¿no? Y siempre se aprende. Y luego las últimas, ya diría, seguridad, sostenibilidad, gestión de calidad, creo que aquí no hace falta comentarla. Conocimiento financiero básico, sí que me gustaría decir que ese es un tema que muchas veces te encuentras con que hay personas eso, con una formación tremenda, pero que no entienden nada financieramente. Y claro, en una industria, en una empresa, lo bueno sería que cada acción que hace sepa el impacto que tiene en el balance o en la cuenta de resultados o en la cuenta de tesorería. Bueno, no vamos a llegar ahí a que cada persona, pero sí por lo menos ciertas personas responsables y los que llevan a cabo determinados proyectos tienen que saber un poco de finanzas básicas, porque cualquier acción que hacen va directamente a las finanzas, ¿no? Formación en economía circular y sostenibilidad, claro, salía también en el área de investigación y desarrollo, pues aquí también. Lo que es todo economía circular, la valoración de residuos que decía antes, el aplicar la sostenibilidad a todo el ciclo de vida de los materiales, y hay edificios, porque en el clúster eco esto es una cosa que lo tienen muy presente,
Y ya digo que no es fácil, parece fácil, pero al día de hoy no hay tanta metodología, por ejemplo, desarrollada, ni tanto conocimiento en que alguien de verdad te diga, pues este producto que te encuentras en donde el consumidor, en el punto final, cómo se calculó la huella de carbono del producto, ¿no? El cómo y quién tiene conocimiento para hacer eso. No hay tantas personas y en las empresas estamos generando ese conocimiento también con personas que en principio no estaban ahí para eso, pero que ahora lo necesitamos. Todo el tema de CO2 también, captura, almacenamiento y uso. Yo en esto y en otro punto sé que es un poco pretencioso pedir, por ejemplo, a la universidad, decir, oye, mándame personas que sepan mucho de esto. Bueno, pues si se está desarrollando la tecnología, ¿no? Ya digo, por eso, pero como salió, pues ahí lo ponemos, ¿no? Todo lo que es habilidades de tema de digitalización, de herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos. He de decir que en general lo que sabía es que en las industrias estamos utilizando la inteligencia artificial, lo que es la generativa, es decir, el ChatGPT, el Copilot, pero, y hay más cosas, lógicamente, pero determinados dashboards, ¿no? de Power BI y cosas de estas, pero todavía ahí hay un campo grande de desarrollo y muchas veces también de falta de conocimiento. Y me gusta explicar aquí una cosa. Hoy tenemos personas que dices, bueno, yo quiero contratar a alguien ya específico para esto. Pues coges, no sé si llamarlo ingeniero informático, científico de datos, bueno, eso es una cosa. Y es una necesidad que hay, y hay pocos perfiles y están muy demandados. Pero luego hay otra que es, incluso el ingeniero de toda la vida, el de mantenimiento, el mecánico, dices tú, bueno, ese en principio no. Ese también hay, hoy en su parte de trabajo, pues de vez en cuando tiene que hacer una pequeña programación, tiene que enfrentarse con algo que tiene que digitalizar, ¿no? Y falta ese conocimiento, y lo uno con lo de las microcredenciales de antes, ¿no? Porque si no, no puedes dedicar al científico de datos solo para ese tema, que es un tema pequeñito de una parte mecánica, una parte eléctrica, ¿no? Y entonces esos dos factores, el experto per se y el que no es experto en eso, porque su mayor porcentaje de trabajo no se dedica a los datos, pero es que hoy en casi todos los sitios tienes que usar datos y hacer alguna cosa, ¿no? Siempre tienes la oportunidad de externalizarlo, digo, pues nada, lo externaliza una empresa y que me lo haga. Claro, si es un tema grande, bien. Ahora, si es un proyecto, una cosa en el día a día, eso, digo, un ingeniero de mantenimiento que dedica a eso, pues ese conocimiento que puede tener él sería importantísimo. Bueno, y ahí pone programación, por ejemplo, bueno, el Python, el SQL, no está ahí, pero también el cloud, luego el tema de PLCs, Scala, bueno, todo, porque hay muchos procesos hoy en la industria, además muchos de ellos están ya automatizados, pero son sistemas standalone que en realidad, bueno, crecieron cuando crecieron, son cada uno de su padre y de su madre, y unirlos todos y tener luego todos los datos para poder jugar con ellos y poder sacar una información juntos no es tan fácil, ¿no? Entonces todo eso ayuda mucho. Ciberseguridad, yo creo que es evidente y no necesita más explicación. Industria 4.0, lo mismo. Todo el tema de gemelos digitales. Un tema ahí muy específico del sector de la construcción, el BIM-S, que tuve que mirar lo que es, por lo que sabe es el Building Information Model, y es aplicar la digitalización a lo que es toda la cadena de valor de la construcción y los materiales. Y me parece que esta es la última. Sale por ahí la computación cuántica, y digo lo mismo que antes, digo, claro, pedir a alguien que lleve gente formada en computación cuántica hoy, cuando están desarrollándose todos, seguramente no es posible, pero bueno, sale, que entiendo que sobre todo las empresas del Cluster TIC, que formación en computación cuántica es necesaria. Formación en inteligencia artificial no cabe duda, espacio de datos, computación en la nube, ciberseguridad de nuevo. Robótica, que no mencioné hasta ahora, pero efectivamente la robótica, cada vez más y más procesos se tratan de automatizar vía robots. Ya digo, con la idea generalmente de tener menos fallos, ¿no? y de poder dedicar a las personas a otras cosas que pueden aportar más valor, ¿no? Y ahí, claro, en cada industria pues el proceso es distinto y eso tiene que ser casi mirado caso a caso, ¿no?
Y bueno, computación de alto rendimiento, parece que no me queda nada. Bueno, y creo, sí, esta es la última. Pues bueno, esto ya os digo, es un poco lo que salió ante esas dos preguntas. Y bueno, ahora quedo a vuestra disposición y si Mario o Ángela quieren añadir algo o explicar algo también. Muchas gracias. Y si doy la palabra a doña Ángela Santiago para que comience el debate. Bueno, primero, antes del debate, poner un poco de contexto. O sea, si estamos aquí es porque para la industria, como IQPA, que ya explicamos lo que era, es muy importante la relación con la universidad. No vamos a tener éxito en nuestras empresas si no tenemos buenos profesionales. Y un poco para ponerlo en perspectiva, y aparte de ser la presidenta del Consejo Social, soy responsable de todo para España y Portugal. Y para poner un poco en perspectiva de cómo lo estamos haciendo hasta ahora, cómo lo está haciendo la universidad hasta ahora, lo está haciendo muy bien. Porque os pongo el ejemplo de Dupont. En Dupont hacemos materiales especiales, materiales que hacen milagros, que hacen que una bala no traspase una persona o que no se queme un traje de un bombero. Y eso tiene una alta demanda de conocimientos y de hacer las cosas bien para hacer estas cosas de forma adecuada. Bueno, pues alrededor de todo el mundo tenemos 100 y pico centros de producción. El que tenemos en Asturias es el mejor con diferencia. Sería imposible que pudiéramos tener esos resultados si no tuviéramos buenos profesionales, y no podríamos tener buenos profesionales si no hiciéramos las cosas bien en la universidad. Luego, entonces, muchísimas gracias por lo que hacen los profesores, por traernos hasta aquí y darnos buenos profesionales. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos preocupa ahora? Pues lo que nos preocupa, lo acabáis de ver, lo acaba de comentar Jorge, ¿no? Es que la velocidad a la que la universidad se mueve es muy lenta para lo que se demanda hoy en día. Hoy en día estáis viendo que el año pasado no hablábamos de inteligencia artificial y ahora lo está dominando todo. O sea, la velocidad del cambio es brutal. Y sin embargo, algo que la universidad no lo necesitaba, porque además tenía el rigor de hacer las cosas que se asentaran con el tiempo antes de volver a meterlo en los currículos, pues nos hace que no seamos capaces de adaptarnos a la velocidad que se necesita. Y ese es un problema, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, primero decir, bueno, cuando estamos hablando de qué cosas necesitamos diferentes, de ahí viene la encuesta, un poco ver en qué cosas son en las que hay demanda y hay necesidades de que vayamos incorporando en cómo educamos a los futuros profesionales. Porque claro, estamos hablando, y lo estoy hablando de una empresa nuestra, nosotros los educamos, no es problema, pero el 99% de las empresas en este país son pymes. Y cuando alguien contrata a un ingeniero, quiere que el ingeniero traiga todo el conocimiento, quiere que sepan qué pasa con temas de ciberseguridad, qué pasa, y si no se lo damos en la formación, ¿quién se lo va a dar? Si es el único en una empresa que lo va a saber, ¿no? Luego es importante que esto se vaya incorporando porque hay que dar servicio no solo a las grandes empresas, que lo vamos a resolver y que nos ayudará a que esto venga ya más trillado, ¿no? Pero lo vamos a hacer nosotros. Pero la mayoría de las empresas que contratan en este país son pymes que cuando contratan a un ingeniero quieren que vengan con toda esta formación. Luego, entonces, esto cómo lo incorporamos, pues no es sencillo, porque son muchísimas cosas y hay que ver el cómo hacerlo. Entonces, la primera fase era el qué, de qué estamos hablando, y ahora tendremos que ver, desde el Consejo Social estamos también un poco de cómo hacemos esa conexión entre la empresa, en el caso de aquí de químicas, donde la parte de STEM es las empresas industriales que estamos aquí. ¿Cómo hacemos esa conexión? ¿Qué tipo de rituales, qué tipo de contacto tenemos que establecer de forma sistémica entre las empresas o las industrias, en este caso, y la universidad, para que estas necesidades fluyan y vayan ordenadas? No podemos disparar a todo. Entonces, ¿cuál es lo más urgente? ¿Cuáles son las primeras cosas? ¿Cuáles son los primeros cambios que necesita meter la universidad? ¿Cómo lo hacemos? Pues todo esto está por definir. Y hasta ahora no era una necesidad y todo funcionaba muy bien, pero con toda esta dinámica de cambio, o somos capaces de establecer esos nexos, o puede ser que en el futuro ya no nos vaya tan bien. Y esa es la parte un poco en la que estamos trabajando, ¿no? Después, daros un poco
la parte positiva de que lo estamos haciendo bien, hay un riesgo, ¿y cómo respondemos a ese riesgo? Pues eso es lo que pretendemos estar aquí, ¿no? Primero en qué, y ahora vamos a ver cómo se traduce eso y cómo hacemos algo. Y no tenemos la respuesta, ¿eh? Es un tema que tendremos que elaborar conjuntamente desde las empresas, de, bueno, y todo esto, cómo acotamos, en qué en concreto tiene que cambiar la universidad, cómo lo vamos adaptando a nuestros currículos, o no ya el currículum, sino la forma en la que pedimos la demostración del conocimiento, que pase de ser un tema individual, de yo sé algo y lo demuestro en un papel, en un examen, a que a lo mejor lo tengo que demostrar en grupo, haciendo un proyecto, que ya tengas que utilizar herramientas, no sé. Eso es lo que tenemos que definir para que realmente seamos capaces de inyectar agilidad en la universidad y que se vaya adaptando según vamos viendo los cambios, los vamos trayendo a la universidad y la universidad se vaya adaptando a lo que vayamos intentando para que sigamos teniendo éxito a futuro. Pues muchas gracias por estar aquí y bueno, esta es la primera piedra en el camino y habrá muchas otras que habrá que construir para que la cosa funcione a futuro. Muchas gracias, Ángel. No sé si el decano quiere... Sí, bueno, yo sí. Lo primero me gustaría dar las gracias a todas las personas que habéis hecho este trabajo, todos los clústeres, en particular el de industria química, no solo por esto, sino también por todas las acciones que lleváis a cabo, algunas en las que participa la facultad, programas como el programa ESI, que pues estamos muy agradecidos por ponerlo en marcha, porque creo que es bueno para nuestros estudiantes el que puedan estar y visitar las industrias y ver lo que se hace allí. Y bueno, agradeceros un poco todo lo que nos estáis contando hoy de necesidades, tanto en investigación como en formación. Yo sé que la idea de Mario era un poco abrir un debate con la gente y que se planteasen preguntas. Y voy a empezar yo. Es el papel que me impuso aquí el organizador. Entonces, yo he visto acá un poco que habéis hablado de microcredenciales, ¿no? Y yo creo que hay más herramientas, aparte de las microcredenciales, herramientas a mayores, que pueden ser los grados duales, como que hay en formación profesional. Eso en cuanto a formación, y en cuanto a investigación, tenemos los doctorados industriales. Entonces, un poco vosotros, ¿cómo veis esas dos cosas? En el caso un poco de la industria química, un grado dual, ¿lo veis algo que puede ser interesante? ¿Que hay campo? ¿Los doctorados industriales, cómo los enfocáis desde las industrias? ¿Os interesan? ¿No os interesan? Casi se lo paso a Ángela primero, que tiene la dualidad empresa-universidad. No, digo, yo los conozco poco, en serio, ¿verdad? Por ejemplo, lo que dice el doctorado industrial, no sé bien lo que es, con lo cual... Bueno, pues hacer la por parte. Bueno, pero claro, igual. Mira, esto es algo que en Estados Unidos es parte del currículum, ¿no? Tú cuando estás haciendo la carrera tienes que hacer prácticas en la empresa y ya hay una colaboración entre las empresas que dan parte del currículum, incluso de los estudiantes, ¿no? Yo creo que es muy interesante, especialmente cuando estamos hablando ahora de toda esta complejidad que va a ser difícil, como decía Jorge, de que tengas gente formada, probablemente vas a tener que inyectar gente que ya te viene de las empresas que son expertas en estas para que esa parte la den los propios expertos, ¿no? O sea, esa colaboración en un grado dual, tanto en la parte de mentorización como de enseñanza, como en la parte de práctica, de que los chavales estén estudiando algo y vengan a la empresa y vean esto y vuelvan con preguntas, yo creo que es el futuro, que es por donde tenemos que ir. No es fácil montarlo, estamos haciendo ahora con la formación profesional y bueno, pues hay que un poco ajustar todo esto, pero yo creo que esa es la clave, como se tiene que hacer, ¿no? Que les va a dar mucha más visión y además de saber ya también a qué se quieren dedicar, porque ya lo van viendo en la práctica, ¿no? Y entonces ya pueden ir encaminando, bueno, ya al futuro por dónde quiero tirar, que tienes múltiples opciones y eso es fantástico. Vas a tener que escoger, pues te ayudará también a escoger los pasos profesionales que vas a querer dar, ¿no? Yo creo que son más, que es algo en lo que tenemos que trabajar, que no es sencillo montarlo desde cero, pero creo que sí que en la parte del doctorado pues estoy un poco también como Jorge, que no los conozco mucho, pero me imagino que es que se haga el doctorado en una empresa, ¿no es? Hay una parte que ahí tenemos un conflicto siempre en las empresas, porque normalmente cuando hacemos un doctorado y tal, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo se nos valora? Queremos publicar. Es un problema. Porque nosotros cuando hacemos investigación es nuestra, no
quieres publicar esa investigación, te estás desnudando y estás abriendo las puertas a la competencia, ¿no? Entonces esa parte es la parte que tenemos un poco de conflicto, de ver cómo, que quizá es que en la universidad tenemos que valorar mucho más la transferencia, poner al mismo nivel la transferencia que la publicación cuando valoramos el trabajo de nuestros profesionales, ¿no? Eso solucionaría el tema, pero la publicación hoy en día es un problema para estas cosas. Permíteme añadir ahí una cosa. Nosotros, por ejemplo, hablo de Bayer ahora, tenemos ahora mismo de dos másteres de aquí, uno es de analítica y bioanalítica, ¿no? Tenemos una persona 6 meses de prácticas, y luego el otro es el de ingeniería química, que es, no sé cómo se llama, el de Salvador, que es, eso sí, que es, hay muchas personas de fuera. Y ahí voy a contraponer, en uno tenemos personas que van a estar 120 horas, o así, lo que son las prácticas estas curriculares, ¿no? Pero ¿qué se llaman? Y en el otro tenemos curriculares más las extracurriculares, 6 meses, ¿no? Claro, ¿cuál es la visión nuestra? Que las personas que tenemos 120 horas tienen un primer contacto con la empresa. Nosotros, digamos, la empresa se ofrece a enseñarles lo que tenemos ahí, pero la empresa saca poco rédito, porque lógicamente en ese tiempo es muy poco lo que se puede hacer. Cuando están ya con las curriculares, ahí la empresa ya saca rédito, pero en línea con lo que decía Ángela, claro. Yo, por ejemplo, la persona que tenemos ahí ahora está haciendo un mapeo de los sulfatos, el anión sulfato, ¿no? De cómo se distribuye por todas las aguas que tenemos en la fábrica, ¿no? Desde donde usamos el sulfúrico, que es donde se genera, pues hasta una parte que da el producto, otro va con las aguas residuales, otro no sé qué y tal. Bueno, claro, todo eso yo lo hago con la idea de tener cuanto antes los datos y tomar determinadas decisiones, ¿no? De unas tratamientos, otras, rápidamente. No lo hago para nada con la idea de publicar. Claro, si tú vas allí con la idea de, no, yo quiero hacer esto para publicar, para hacer a lo mejor la tesis doctoral, ¿qué tal? Incluso hay alguna cosa de las que sale que te digo, no, pero esto no quiero ni que se sepa, además, de que, ¿no? Claro, no, lo digo en serio, te digo, porque dices tú, a lo mejor, pues, si es que yo soy el primer suspendido, pensaba que tenía tal nivel de sulfatos, tengo tal, pensaba que me estaban yendo todos para la corriente A y ahora tengo una parte en la B. Claro, es distinto concepto, ¿no? Eso es una cosa que sí que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? El tener claro que nosotros necesitamos rapidez, tal, y para tomar decisiones ahí que muchas veces son de negocio, para seguir produciendo mejor o haciendo una actividad más eficiente o lo que sea, ¿no? Y eso a veces se contrapone con que, oye, si una persona, yo entiendo, va a hacer un doctorado, claro, pues como cuando lo hice yo, pues me gustaba también hacer las publicaciones, me gusta que todo esté tal para hacer la tesis, claro, y eso hay que ver cómo unirlo, ¿no? Yo no tengo la solución, pero se lo dejo a Ángela, que como tiene la dualidad esa, pues que la busque. Y vosotros. Entiendo también que un enfoque de los doctorados industriales es para gente que ya está trabajando en la industria, en esos temas que tenéis por ahí de innovación que os hacen falta, pues ya dentro de un trabajador vuestro, pues que se forme, investigue en esa parte y que solucione el problema. Los doctorados industriales van también por esa vía, no tiene por qué ser dentro de la universidad que luego hagas algo muy específico para la empresa, sino gente dentro de la empresa ya, en esas líneas donde vosotros veis que necesitáis cosas, bueno, pues que haga una investigación autorizado por quien sea dentro de la facultad o de la universidad, pero que os pueda ayudar por ahí, ¿no? Hay que verlo también así. Y obviamente, siendo ya empleado esto, pues que no publique nada. O que quiera seguir la trayectoria industrial y tampoco le hace falta las publicaciones, evidentemente. Yo creo que el tema de las publicaciones no es la universidad, realmente los que quieren seguir la carrera académica, que hay unos decretos a nivel nacional, la forma de que acrediten y de progresar es... Eso iba, es que hay que cambiar esas métricas, hay que cambiar un poco los criterios por los que hacemos la valoración, que al final la transferencia sea pese tanto como la publicación, que pueda ser por publicación o pueda ser por transferencia, ¿no? Pero hoy por hoy no es así. Hoy por hoy no está. Y está, evidentemente, la gente que quiere progresar, que ya está ahí, al inicio de la carrera académica, pues evidentemente se ve... Es que las métricas son todo. Al final dirigen y lo de los grados duales, la verdad es que sí que tenemos, como ha comentado antes Jorge, en máster sí que hay profesores que vienen, que no son de la universidad, pero que venís de las empresas, y ahí sí que está como más establecido, pero en grado no. La docencia en grado es básicamente profesorado de la casa, algo que se puede cambiar también. Algo que también tenemos difícil es el cambio rápido. Yo puse un ejemplo, es cierto.
es totalmente cierto. Para conseguir la acreditación de química que tenemos ahí, el grado de Ingeniería Química, para conseguirlo tuvimos que hacer una modificación del plan de estudios, nos exigieron una modificación, se presentó, se aprobó, tardamos 3 años en que se aprobase, pero claro, empezabas en primero, con lo cual al final efectivo 7 años en ser efectiva. Pero es cómo funciona la legislación. Pero esta es una parte que como país tenemos que darnos cuenta de que hay que hacer las cosas y a lo mejor no es, tiene que ser que el 80% tienes un 20% de margen, no sé, hay que meter algún tipo de flexibilidad, claro que no va a ser la Universidad de Oviedo, tiene que ser a nivel nacional, que introduzca unas vías distintas para que la universidad se pueda mover conforme al corsé, que cambie el corsé un poquito. De todas formas, aparte que yo creo que la parte dual está muy bien, las microcredenciales también pueden servir para, ya lo sabes porque hombre, porque me parece que efectivamente es una muy buena opción para no solamente para formar a la gente que ya está en las empresas, para recualificar, sino también para dejar un margen en nuestros títulos oficiales de asignaturas de libre, que esas microcredenciales pueden cambiar más rápidamente y se pueden dar, pues yo creo que microcredenciales en habilidades blandas sería fundamental. Las universidades las tienen, nosotros no las tenemos o no las tenemos de forma genérica para todos nuestros alumnos. Yo creo que eso sería algo fundamental. Mira, yo creo que para ganar flexibilidad cabe otra vía, ¿no? No solo la industria por un lado, que sí, la universidad por otro, que se mueve muy lentamente, pero en este caso nosotros, por ejemplo, desde el Colegio de Asociación de Químicos, hacemos una formación complementaria que sirve de puente entre la universidad, porque algunos de ellos son títulos propios de la propia universidad, pero tenemos más flexibilidad. Entonces, habría que buscar, de hecho nos estamos metiendo también a ver cómo hacemos lo de las microcredenciales, porque yo creo que eso es una buena iniciativa partiendo de las universidades que busquen en los colectivos que pueden tener cierto conocimiento en ciertas áreas, transmitir esos conocimientos de manera mucho más ágil. O sea, que sean unas titulaciones, llamémoslas así, mucho más rápidas, más cambiantes, depende un poco del flujo de información que se necesite. Entonces nosotros, empezamos ya hace unos años, Jorge lo sabe bien, con un par de másteres, el máster de agua, que está muy relacionado con lo que pusiste ahí, pero bien es cierto que en algunos casos pues no deja de ser un poco en corseta, un poco. Entonces las microcredenciales, o hacer determinados temas de esos en base al marco de microcredencial probablemente le dé mucha más flexibilidad, que es lo que en realidad se busca, ¿no? La universidad, desde la universidad yo creo que buscamos más bien una formación básica que unifique un poco, que dé unos cimientos muy estables y después a partir de ahí que el alumno se desarrolle en la profesión donde esté como mejor pueda. Yo también veo, como acabáis de comentar, que tanto las tesis como hacerlo en los grados es muy difícil porque hay que cambiar muchas cosas. Y yo no sé si eso haría que no fuese tan sólida esa formación de la que estoy hablando básica. No, pero no está reñido uno con otro, porque la básica no cambia y lo único que tienes que ir inyectando, por eso a lo mejor es tener esa flexibilidad de no el total del currículo, tengas una flexibilidad de un 10% curricular que lo puedas ir añadiendo dentro de los grados, porque y a mí me preocupa lo que comentaba antes, no ya la gran empresa que estamos aquí, me preocupa la pequeña empresa, que es que tú no sabes lo que no sabes. Y si no se te ha enseñado y tú vas a ser el ingeniero de esa pequeña pyme, no la vas a hacer productiva, no va a ser competitiva. ¿Por qué? Porque te faltan herramientas. Entonces debería ser que este profesional que ya sale de la universidad ya venga con este background más perfilado a lo que los tiempos van a requerir. Y eso hasta ahora no era necesario, pero lo que estamos viendo es que es una vorágine la que nos viene, o somos capaces de hacer esto, o va a ser un problema para las empresas pequeñas en España. Que no lo está siendo, que no lo es en Inglaterra, no lo es en porque tienen un concepto diferente, la flexibilidad ya es parte de la dinámica. España tiene que estar ahí también, no puede permitirse perder ese tren. Y no es deshacer lo que se ha hecho bien, es cómo inyectas, cómo vas permitiendo que se pueda hacer esa actualización de una manera más rápida, de una forma más contenta, no perdiendo lo que se tiene, pero dando capacidad a que otras dinámicas puedan entrar en el currículum de una manera mucho más rápida. Esto que comentaba Jorge de Scrum, en Inglaterra será en segundo del grado ya. Que es algo relativamente nuevo y todos los años si nos van haciendo modificaciones. Es que nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos.
y habría temas que a lo mejor sí que se pueden Que las incorporar. titulaciones, aprobar una titulación conlleva Tenemos un sistema mucho muy tiempo. rígido que es muy garantista porque Sí. se basa mucho en la garantía de calidad. Pero exacto, eso hay que darle, Sí. no podemos Hay que decir que es detallar así. un poco. No, claro, Intentemos adaptarlo. hay que, yo creo que ahí falta la parte de Además, a mí una parte que me preocupa muchísimo es que la universidad ha sido el gran ascensor social que tenemos en España. Lo ha hecho genial. Gente que si tú tienes capacidad y puedes y quieres, puedes conseguir pasar de un nivel bajo a un nivel alto por formación. Si al final no somos capaces de inyectar esta flexibilidad en la universidad y lo hacen las universidades privadas, ¿qué va a pasar? Claro. Que al final va a pasa en México ya, ¿eh? No es un tema en México, no por el tema de tecnología y tal, sino porque se ha degradado la universidad pública y ya la gente no contrata a gente que sale de la universidad pública, contrata a gente que sale de las privadas. Entonces, no podemos tolerar eso. Tiene que ser que la universidad tenga que ser capaz de dar lo que necesita la sociedad, sin perder lo bueno que se ha hecho. Pero ¿cómo es capaz de hacerse todo? Porque si no, perdemos el ascensor social, solo estudiar algo se puede. Y eso no se puede permitir, ¿no? Sí, bueno, Sí. bueno estoy de acuerdo. También este último en particular. Bueno, las preguntas que decía Víctor son muy buenas y la prueba es que se ha generado mucha discusión. Yo creo que por parte de las empresas, Víctor, el tema de la formación dual es muy interesante para ellas. Y la prueba quizás es que, me parece que lo comentabas tú, en FP han sido las empresas las que han promovido una FP dual, específicamente para el sector químico. En el tema de FP ha sido más fácil seguramente hacerlo porque bueno, es más fácil de crearlo, pero yo creo que en cuanto se haga cuando se haga grados duales, que ya se hacen en España, como sabes, pues yo creo que Oviedo seguro que va a hacerlo. Lleva años queriendo también hacerlo, en particular en industriales, y yo creo que a las industrias, dentro de su potencialidad, van también a animarlo, O sea, estoy convencido, igual que han hecho con la FP, pienso que se va a hacer con eso. Y respecto a la otra pregunta de los doctorados industriales, es una prueba de que no se conoce muy bien, y es lamentable porque los doctorados industriales yo creo que ya desde hace 20 años que existen, Lo que pasa es que luego separaron los programas, volvieron a pararse, o sea que hay un déficit de conocimiento en torno a ello, Y solamente cuando de alguna forma frecuentemente las industrias dicen, hombre, pues hay un margen para ello siempre que se enfoquen adecuadamente, entonces los gobiernos, en este caso autonómicos, pues lo han vuelto a sacar y también el gobierno central, Entonces yo creo que es un tema que conviene difundirlo, y que es como todo, en torno a la investigación y todo esto, pues hay campos que interesan y otros que no interesan. Bueno, pues lo mismo ocurre para las industrias, Habrá industrias que en un momento dado tengan capacidad para dirigir una tesis doctoral por su capacidad y su forma, y otras que no. Entonces hay que buscar ese margen y procurar aumentarlo, porque siempre será bueno, Yo voy a tomar alguna nota más, o sea que voy a aprovechar para comentar y para también recabar opiniones. El tema de finanzas para no financieros es algo que sale recurrente. Ha habido recientemente también una jornada de intermediación en Mieres con empresas variadas y yo creo que es un tema que puede resultar interesante. Eso y algunos otros de los que habéis puesto, yo creo que encajaría perfectamente en la idea de microcredencial, de formación corta a la carta. Puede ser íntegramente a la carta, puede ser específicamente para una empresa, para un grupo de empresas, y eso es un poco lo que ha movido el Cluster TIC, que lo que ha hecho es poner de acuerdo a 18 empresas del ámbito para definir qué necesidades formativas tenían y para definir incluso quién las da, porque no solamente ahí, digamos, la universidad, ¿qué es lo que pone? Ese marco de calidad, de aseguramiento de procedimiento revisado por pares, etcétera, pero luego para definir qué tiene que dar y quién lo da, podéis proponer, podéis dar, decir estas necesidades, y además me gustaría que estas personas de mi empresa o estas que conocemos sean las personas que sean las adecuadas porque son pues las correctas para la formación. Yo creo que hay un gran campo y eso es lo que en el caso del Cluster TIC y de ciberseguridad entiendo también que no todos los campos son igualmente abiertos hay temas específicos, en concreto la IA, que también hemos participado, no dentro como microcredencial, sino dentro de las Asturias Digital Innovation Hub, que es un proyecto que lleva Sequence, también con colaboración con clusters y con empresas. Se da formación. ¿Qué es lo que hemos visto ahí? Pues que las necesidades en IA
son de todo tipo, desde a nivel directivo, que se quiere saber si realmente vale o no vale, o cuánto es mico y cuánto no, tener esa seguridad, hasta luego proyectos muy concretos a desarrollar en empresas específicas. Entonces, que hay ámbitos, temáticas que pueden ser interesantes para varios y otros que pueden ser, pues a lo mejor para una empresa solo. Ahí evidentemente las grandes tenéis capacidad de decir, vale, yo necesito esta formación para 6-10 personas de mi empresa, para las pymes hay que pensar en algo que sea más transversal. Pero yo creo que también hay mecanismos y hay ayuda. Yo ahí te sugeriría el área, lo comentaba antes, por ejemplo, el Power BI, ¿no? Ahora, el introducir eso, estoy pensando, imagínate, un ingeniero químico que eso va a llevar una planta y tú tienes datos ahí, presión, temperatura, no sé qué, tiene impurezas en el producto, bueno. Cuando cargas eso a alguien de datos, que es el que controla bien el Power BI, bien, está muy bien, te hace unos gráficos tremendos, pero cuesta mucho porque, claro, él no sabe si la temperatura está correlacionada con un nivel de impureza, entonces te pone unas gráficas a veces que alucinas. Claro, si eso te lo hace la persona, el ingeniero químico, dices tú, claro, tiene que saber un poco cómo va el Power BI, pero yo tengo gente, por ejemplo, que lo aprendió de motu propio, es decir, que no, yo no, que no tengo ni idea, pero no parece que sea muy difícil, ¿no? Entonces eso sí que, y eso te digo, desde el punto de vista ya de empleabilidad, por ejemplo en este caso de ingenieros químicos, ¿no? Pero de empleabilidad y de utilidad, lógicamente, a las empresas es un cambio grande. Y eso es, digo el Power BI ahora, a lo mejor hay otras herramientas y no alguien que sepa más de esto que yo dice, mejor que eso, ¿vale? Bueno, pero no sé si quiero trasladar el concepto, ¿no? Claro. Pues en ese sentido, las necesidades que identifiquéis, ahí sí que podemos ayudaros, o sea, buscar esa concreto, buscar a quien la pueda dar, que tenga la orientación que queráis y ofrecerla. Yo creo que ese es un caso que podemos decir típico, que puede ser una formación Susana, eso es para los que ahora queremos formar, que tienen que, los que nos preocupan son los que ya se están formando. Como cuando los estamos formando ya les estamos introduciendo eso como parte curricular, que cuando salen ya tienen idea de qué son estas cosas. Y esa es la parte curricular. Esa es la parte. Y muchas veces no es que tengas que cambiar el currículo, porque puedes estar dando fenómenos de transporte, pero de pronto haces un proyecto, que en ese proyecto tienes que utilizar la herramienta, y utilizando esa herramienta y tienes que presentarlo, que mira, un tema en el que estamos fatal, es la parte de comunicación. Somos un desastre. Nuestros ingenieros son mucho mejores que los americanos, pero nos barren. ¿Por qué? Porque te venden una escoba en el desierto. O sea, son gente que están muy acostumbrados a comunicar y desde pequeñinos, yo me acuerdo, mi hija estuvo allí a los 3 años, show and tell. Ya tenías que salir enfrente de toda la clase a decirle algo amarillo. Pues, o sea, están muy acostumbrados a hablar en público y defender y tener debates y demás. Y nosotros esto en lo que sea no hacemos nada, muy poco. O sea, hay profesores que lo hacen, pero no es parte curricular, no es parte. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, como no seas capaz de comunicar y defender tus ideas frente a los demás, pues aunque tu idea salga mejor, pues se va a quedar en un cajón. Es una pena. O sea, y no lucen nuestros ingenieros cuando compiten fuera con otros. Lo haces por resultados y como planta y tal, pero cuando los llevas de forma individual, no tienen éxito muchas veces en otro lado. Y mucho es la capacidad de comunicar. Y eso es cómo pedimos la demostración de conocimientos. Hay que cambiar ese concepto. En vez de hacer un examen, ir y demostrar y convencer y tener un debate, y vas un poco desarrollando esa habilidad. No hice una presentación en mi vida, hasta que llegué a Dupont. O sea, es como, no puede ser. Bueno, hace muchos años, seguro que ahora ya estáis haciendo más, ¿no? Vosotros me estaréis diciendo, pero cuando os pidan que hagáis una presentación y digáis que faena, que tal, os están haciendo un favor, porque estáis venciendo esa barrera, que siempre es esa barrera en hacer el ridículo y demás, pues va a ser necesario. Y eso pues lo consigues practicando, no hay otra. Y es enfrentándote a ello. Claro, Ángela, lo que tú estás diciendo, tenemos que cambiar desde la universidad un poco la forma de aprendizaje, un poco, por lo menos, y la forma de evaluación también de nuestros estudiantes. Lo del examen que dices, yo creo que se está quedando obsoleto. Yo creo que no pueden demostrar tampoco sus conocimientos. Yo creo que tenemos que cambiar un poco el concepto, no sé cómo. Y esa es la parte que tenemos que ver cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué movimientos pequeños hacen grandes cambios, ¿no? El aleteo de la mariposa, ¿no? Cómo hay cosas que vamos inyectando en cómo hacemos las cosas en la universidad, y para eso tenemos que trabajar juntos, lo que tú hablabas de la formación dual. Fantástico, no lo podemos hacer en vacuum porque no va a salir. O sea, si queremos hacer una formación dual, tiene que ser, si vosotros estáis pensando en ello, pues tiene que ser trabajando con nosotros de cómo hacemos que esto funcione, porque si no, no va a funcionar.
la mejor intención, pero es que por desconocimiento, sencillamente, no va a funcionar si no trabajamos juntos. No nos queda otra, ¿no? Bueno, yo procuro coger un poco las ideas. En el clúster tenemos tres comisiones, un poco también como información general por si tenéis interés en alguna cosa. Una de las comisiones es la de medio ambiente, legal, tratamientos, etc. Otro es el de procesos y energía creo que está bastante claro. Y el tercero es el de talento. Entonces yo creo que una de las cosas que podemos hacer, Jorge, es en la comisión de talento preguntar y que se trate en la comisión de talento la opción de ver qué tipo de conocimientos cortos dentro de nuestro clúster, porque yo creo que en los resultados también se vio que el tema, por ejemplo, de los microcréditos estaba como más candente para el clúster TIC que para nuestro clúster, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede mirar también y desde luego si alguno, si desde la universidad o desde cualquiera pues tiene interés en algo, pues bueno, se puede mirar a ver, podemos mirarlo en la comisión de talento, ¿no? Y lo que es el tema de proyectos, yo creo que estáis en una muy buena posición para proponer temas. Yo creo que eso es algo, de hecho he salido hasta una startup de un egresado aquí de la universidad, U4Impact, que proponen las empresas temas para TCGs y TFMs y hacen como una base de datos y luego las universidades o los alumnos eligen esos temas. De hecho estamos intentando hacerlo institucionalmente porque yo creo que los TFGs, y eso ya puede ser para TFGs y TFMs, podrían venir todos dados de una temática de interés de las empresas, y yo creo que precisamente los grados y máster de esta casa se podrían implementar, y eso daría ya otra vuelta, vamos a hacer algo que es de interés, que sí, y vamos, me parece que eso puede ser también, hay una... Incluso en la comisión esa del talento que apuntas, Mario, no sé si estaría bien incluso que en una de las reuniones invitar a alguien de la universidad para explicar primero lo que hay, ¿no? Porque así es más fácil decir, bueno, igual podemos modificar esto que hay o no, mira, esto no nos vale, esto igual hasta podemos usar una parte o bueno, no solo nosotros decir lo que necesitamos, sino también, bueno, en una parte de, mira, esto ya existe. Y otra sugerencia que también puedo hacer, también está, ya ahora tenemos un primer piloto con Fomental Industry, que es uno de los clústeres que ha participado también, y es que dentro de lo que es el foro de transparencia que se hizo este año, queremos cambiar el formato, va a ser por sectores y orientado a temas específicos. Pero antes de llegar a ese foro, ellos tenían mucho interés en hacer un piloto y identificaron, de la misma línea que habéis identificado vosotros las temáticas, y por otro lado identificamos los grupos de investigación de la universidad que podían trabajar en esas temáticas. Entonces, hacemos un primer piloto que lo haremos en septiembre de 6 empresas con un grupo específico que trabaja en temas de metales y de materiales, porque han identificado que lo que hace ese grupo les puede interesar y el grupo va a exponer sus capacidades. Yo creo que eso es algo que también podríamos hacer. Sí, de los que habéis identificado. Antes comentábamos en el CSIC, estuvieron allí también en esa ocasión, vinieron los otros tres clústeres y sí, lo comentaron efectivamente, que estaban con este tipo de acciones. Bueno, es un poco lo que siempre decimos, esto va a ser un trabajo continuo, ¿no? Pero bueno, que se puede ir buscando alguna temática concreta o intereses que sean más inmediatos y ir buscando también ahí que la intermediación sea también para esa parte de investigación e innovación. Sí, a mí me gustaría un poco decir que igual el cambio no es tan sistémico como el que se pretende, sino que hay que buscar instrumentos flexibles y probar, y que no sean para 5 años, que duren un año, pruebas, miras. Nosotros a veces ensayamos cosas que duran poco tiempo, pero que tienen esa intención. Las primeras proof of concept, por ejemplo, van con esa línea, ¿no? Invitar a las empresas que busquen en los investigadores sus soluciones. Annalena es la persona de contacto, Annalena Fernández Monzón, en Secus, digo para quienes no la conozcan, que desde luego, gracias por venir, porque yo creo que es muy interesante también que vuestra contribución, ¿no? Tenemos contacto a través del clúster de otras formas, pero bueno, es muy importante que estéis aquí también. Sí. Annalena y yo estudiamos desde parvulitos hasta final de carrera, ¿no? Pero oye, estamos una buena representación de la promoción, porque estamos 4 por lo menos. Parvulitos, para quien no lo sepa, La que ve.
partir del cuarto, creo que de los 4 o 5 años más o menos, ¿no? 4 y 5, ¿no? Y el sexto era primero de GB, ¿no? Solo 6 años. Pero sí que es cierto, hay herramientas que se pueden plantear y que se pueden hacer conjuntamente, no hace falta que hagamos algo muy grande, yo creo que empezar haciendo cosas y que tengan éxito. La formación esta que hizo el Cluster TIC, la verdad es que intentamos lanzarla desde la universidad, con profesores, con la escuela de informática y no logramos sacarla. Y fue el clúster el que dijo, bien, esto a nosotros nos interesa y aquí hay empresas que les interesa y además están demandando profesionales que estén formados, pero queremos una formación específica que no se está dando en la universidad, pues porque a lo mejor es de un fabricante, que es algo que normalmente no se da, y así se ha hecho. Yo creo que la cuestión es encontrar ese punto o empezar a trabajar a partir de ahí. Y en la medida en la que se trabaje más y se conozca más, esto es cuestión también de coincidir en tiempo y espacio para ver más sinergias. Yo creo que la clave es esa, la clave es crear esos foros de intercambio y a través es conocerse a amarse, ¿no? Y al final es esos foros de intercambio que tienen que ser sistémicos y que nos van a ayudar a ir de la mano. Si es que estamos todos por lo mismo, o sea, todos intentamos lo mismo, ¿no? Es cuestión de caminar juntos y ver cómo hacerlo. Va a resultar difícil, y dentro de muchos años, pero ¿por qué no costaba tanto esto, no? Pero de mano, claro, hay que buscarlo todo y ver cómo se hace. Sí, buscar por los sitios por donde puede ser más fácil. Está claro que los títulos propios o esa enseñanza que pueden cambiarse todos los años no depende solo de nosotros. Sí, no, eso es más rápido que si queremos cambiar un título oficial o cambiar la forma en la que enseñamos, que bueno, pues al final siempre nos vamos a encontrar resistencias a muchos niveles. Pero bueno, siempre se puede empezar. Sí, tiene que haber algo. Y después ya se va pasando a ser la dominante, ¿no? Bueno, yo creo que también que haya esa idea clara de que vale para algo. Yo no sé si los chicos aquí, chicos porque son... Estáis espantados, ¿no? Antes que comentábamos las presentaciones, ¿cuántas presentaciones o cuántas veces habéis hablado en público en vuestros estudios de grado? Unas cuantas. Varias. Sí, varias. ¿Sí? Es que Bueno, está bien, está Sí, bien. eso también, afortunadamente. va cambiando. Pero sigo opinando lo que dices tú, dices, me fastidia, no sé quién hace esto, y cuando es todo lo contrario, estás haciendo un favor, pero no lo ven así. Y ahora si lo vemos también, Susana, con la doble titulación que tiene el grado de Ingeniería Química con Monterrey, en Monterrey el plan de estudios es distinto. Y a mí me gustaba, porque era mucho la evaluación de proyectos, era la colaboración ya con la empresa, había tutores de la empresa con los estudiantes desde el principio haciendo, no sé, me parece que es distinto. Sí, es que ya tiene un planteamiento mucho más aplicado desde el principio. Y más americano, y yo creo que eso deberíamos de tender un poco a eso, no solamente las asignaturas de teoría y las prácticas de laboratorio, yo creo que tenemos que modificar un poco. Es difícil, sí, no, que es un cambio grande, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero no intentemos hacer todo a manera de lógica, ¿no? Vamos dando pasitos que nos vayan llevando de forma natural hacia ese camino, ¿no? Esa es la cuestión. Tenemos que alinearnos en los pasitos, tenemos que dar. Y después también es muy importante otra cosa que decía Ángela, que hay que valorar la transferencia a la hora de que el profesor pueda hacer su currículum o un doctorando. Hay que valorar la transferencia exactamente igual que las publicaciones, pero eso tiene que cambiar desde el ministerio. Eso tienes que cambiar. Ahí hay un problema legal importante y yo creo que no sé en qué momento se va a resolver. Ahí es un problema importante porque no se ha vuelto a publicar el sexenio de transferencia, pero porque no lo permita, bueno, porque hay un problema con la abogacía del Estado. O sea, no es una cuestión de la universidad, además. Eso desde la presidencia de consejos tuvimos una reunión que nos reunimos todos los presidentes de consejos y tal, y es una demanda que y estamos hablando pues a nivel institucional, con el gobierno, los partes tal, para que se den cuenta, bueno, por lo menos trabajarlo, que no es un tema que estemos diciendo aquí ahora, es algo que se ve que necesitamos, ¿no? Y que tendrá, pues al final tendrá que traer cambios legislativos al respecto que faciliten que esto suceda, ¿no? Pero tiene que haber un cambio grande, ¿no? Y el problema no es la universidad. Esto es una cuestión que excede y que mientras que no cambie eso... A mí esto me recuerda hace mucho tiempo que cuando hace 20 o 25 años, cuando se consideraba la opción de incluir la financiación con empresas como uno de los criterios para reducir la docencia, ¿no? Que además de las publicaciones, las tesis doctorales, etc., incluir también la colaboración con empresas en términos también de dinero, etcétera, que se transmite entre empresa y universidad. Y bueno, yo solo promoví en su momento, pero bueno, había disputas, o sea que en la universidad tampoco estaba todo el mundo tan claro de que eso fuese interesante, lo cual quiere decir, yo creo que ha cambiado. Antes cuando se hablaba de cambiar, está cambiando la cosa, ¿no?
efectivamente, yo pienso que esa era una de las medidas posibles, ¿eh? Las del Ministerio debe ser más difícil, lo que se está hablando de esta de aquí. Claro, y hablando de cambios, porque todo cambia y todo pasa, ¿eh? Pero lo nuestro es pasar. Pues estoy muy contento de tener tantos alumnos de jefes, pero también estoy contento de que hay personas ya, profesores que están ya apoyando el clúster y están detrás trabajando para que continúe y que la colaboración siga. Sergio está por aquí, Pablo está por aquí, o sea que son personas que, fijaros en una cosa, están dedicando mucho tiempo a algo que no les está dando publicaciones ni nada, ¿eh? O sea que todo es así, o sea que no están sacando ninguna publicación de eso, pero lleva tiempo para eso. Y creo que es importante que haya gente que se dedique a esa colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, Sergio y Paula, pues muy bien. Lo suscribo totalmente. Y deseo un aplauso para ellos. O sea que todos pasamos, yo enseguida, esto va rápido, pero bueno, hay gente que está dispuesta a dedicar tiempo a ello. Yo no sé si los que hoy nos acompañáis queréis hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Muy bien, pues cerramos entonces la sesión. Muchas gracias a todos y gracias especialmente a Jorge por la presentación.